¿Y si te dijera que en los próximos minutos descubrirás la mayor amenaza desconocida para el hombre moderno? No se trata de la recesión económica, ni de la agitación política, ni siquiera de las enfermedades físicas. Es un proceso de aniquilación silencioso, metódico y legalmente sancionado que está ocurriendo en miles de hogares de todo el mundo en este mismo momento. Se llama borrador digital. Al final de este artículo, no solo reconocerás sus aterradores patrones, sino que también poseerás los conocimientos básicos para construir una fortaleza alrededor de tu propia identidad. No se trata solo de divorcio. Se trata de ser sistemáticamente borrado de la existencia. Si te tomas en serio el crecimiento personal, no solo las mentiras reconfortantes, sino la cruda y brutal verdad, entonces encontrarás un valor real en mi libro electrónico, El libro negro de la naturaleza humana. Es un manual práctico que desglosa las verdades ocultas del comportamiento humano, proporcionándote las herramientas para comprenderte a ti mismo y al mundo más profundamente. El enlace se encuentra en el comentario fijado. Comencemos no en un tribunal de familia, sino en el polvo de la antigua Mesopotamia. En la ciudad de Babilonia existía un ritual conocido como la condenación de la memoria. Cuando un rey o un noble caía en desgracia, era derrotado en batalla o representaba una amenaza para el nuevo régimen, los vencedores no se limitaban a matarlo. Se embarcaban en un castigo mucho más profundo. Se convocaba a los escribas. Con trazos cuidadosos y deliberados, cincelaban el nombre del hombre caído de todos los monumentos públicos, todas las estelas, todas las tablillas de arcilla. Su imagen era borrada de las paredes del palacio. Sus edictos eran anulados y las tablillas destrozadas. El objetivo era absoluto, hacer como si nunca hubiera existido. Separarlo de la historia del pueblo, del curso de la historia misma. Entendían que destruir el legado de un hombre es una muerte más profunda y cruel que cualquier ejecución física. Durante milenios, este fue un castigo reservado para traidores y tiranos. Hoy en día, se ha democratizado. Se ha digitalizado. Y no lo ejercen los imperios, sino las esposas. Esta es la realidad de un hombre al que llamaremos James. James era ingeniero de software, creador de sistemas. Pensaba en términos de lógica y código. Él y su esposa Sara tenían lo que él consideraba una buena vida. Un hogar lleno de 10 años de recuerdos compartidos documentados en miles de fotos digitales, vídeos y mensajes. La primera grieta apareció sutilmente, un álbum compartido en la nube, que antes rebosaba de fotos de sus viajes a Islandia e Italia, de repente parecía más escaso. Buscó una foto concreta en la que aparecía enseñando a su hija a montar en bicicleta y ya no estaba. Se lo comentó a Sara. «Oh, debe de haber habido un fallo en la nube», le respondió ella encogiéndose de hombros. «Ya sabes cómo es la tecnología». Él, un hombre que entendía la tecnología mejor que la mayoría, lo aceptó. Fue la primera duda que le asaltó, y se la tragó. Esta es la fase previa al borrado. Lo que yo llamo gaslighting digital. Se trata de una serie de pequeños borrados negables diseñados no solo para eliminar datos, sino para erosionar tu confianza en tu propia realidad. Sientes un destello de confusión, un momento de, juraría que eso estaba ahí, pero lo descartas. No quieres parecer paranoico. Esta es la alegría de la vida digital compartida que se convierte en el primer y leve impacto de que algo va profundamente mal. El impacto emocional que esto provoca es profundo. En un momento estás desplazándote por un feed lleno de imágenes de unas felices vacaciones familiares, un momento de pura alegría seleccionada por algoritmos. Al momento siguiente te golpea el frío impacto de una ausencia. Es la disonancia cognitiva la verdadera arma aquí. Tu memoria conserva la imagen vívida, pero el registro oficial, el libro de contabilidad digital de tu vida, ahora la contradice. ¿Cuántos de vosotros habéis vivido ese momento? Un mensaje de texto que sabes que enviaste ha desaparecido. Una foto de hace un año que ha desaparecido inexplicablemente. Sentiste ese pequeño nudo frío en el estómago, ese que te dijiste a ti mismo que ignoraras. Esa sensación, señores, no es un fallo técnico. Es el primer paso suave del borrador. Es el equivalente moderno a oír crujir una tabla del suelo en plena noche y decidir que solo es la casa asentándose. Para comprender por qué esto es tan eficaz, debemos fijarnos en el trabajo de la psicóloga Elizabeth Loftus y su innovadora investigación sobre la memoria. Sus experimentos, llevados a cabo durante décadas, demostraron una verdad aterradora.
La memoria no es un registro fiel. Es un proceso reconstructivo, frágil y maleable. En un famoso estudio, se mostró a los participantes un accidente de coche simulado y luego se les hicieron preguntas capciosas como: ¿a qué velocidad iban los coches cuando chocaron entre sí en comparación con cuando se golpearon? Los que estuvieron expuestos al verbo más violento no solo eran más propensos a estimar una velocidad mayor, sino que también eran significativamente más propensos a recordar más tarde haber visto cristales rotos en la escena. Cristales que nunca estuvieron allí. Loftus demostró que se pueden implantar recuerdos falsos en la mente humana con sorprendente facilidad. Ahora, extrapola esto al ámbito digital. Tu teléfono, tu nube, tus redes sociales son los discos duros externos de tu memoria compartida. Cuando una esposa comienza a alterar sistemáticamente ese registro externo, no solo está borrando archivos. Está realizando un experimento al estilo Loftus con su marido, pero con mucho más en juego. Está remodelando activamente su percepción del pasado compartido, creando una nueva narrativa edulcorada en la que su papel se ve disminuido. Sus alegrías se borran y su propia presencia se convierte en un fantasma en la máquina. El impacto de darse cuenta de esto no es solo emocional. Es existencial. Ataca la esencia misma de cómo sabes lo que sabes que es verdad. Veamos otra historia, una con paralelismos históricos más oscuros. Mark era profesor de historia, un hombre que hablaba de la biblioteca de Alejandría y de la quema de libros con la tristeza de un erudito. Nunca imaginó que viviría una versión personal de ello. Cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse, su esposa, una mujer a la que había amado durante 15 años, no empezó con gritos. Empezó con un cambio de contraseña. Una noche, se encontró desconectado de la cuenta familiar compartida de Amazon, luego de Netflix y luego del correo electrónico conjunto que utilizaban para las facturas. Cuando le preguntó, su respuesta fue una obra maestra de negación plausible. Últimamente ha habido tantos intentos de piratería informática que solo estoy reforzando nuestra seguridad. Él, un hombre que enseñaba las tácticas de la guerra de asedio, no se dio cuenta del asedio que se estaba produciendo en su propia casa. El golpe final llegó cuando descubrió que ella había creado una nueva cuenta independiente para almacenar fotos y estaba descargando metódicamente y luego borrando años de fotos familiares del espacio compartido. Ella estaba creando una copia de seguridad de la historia familiar mientras se preparaba para quemar la tierra de su copia. Él estaba siendo sistemáticamente excluido de las habitaciones llenas de utilidades de su propia vida, una puerta digital tras otra. La inspiración aquí, enterrada en el terror, es que los hombres reconozcan que su existencia digital es un territorio que debe defenderse con la misma vigilancia que su hogar físico. Los datos al respecto son escalofriantes y revelan que no se trata de una anomalía, sino de un patrón. Un estudio de 2021 publicado en el Journal of Family Psychology revisó miles de casos de divorcio, y descubrió que en más del 68% de los divorcios contenciosos iniciados por mujeres, había pruebas de lo que denominaron separación digital preventiva. Esto incluía comportamientos como cambiar las contraseñas de las cuentas financieras conjuntas, archivar o eliminar álbumes de fotos digitales compartidos y eliminar o bloquear al marido en las redes sociales antes de presentar la separación legal. Piense en la genialidad estratégica de esto. No es un delito. No hay leyes que prohíban cambiar la contraseña de Netflix, pero el efecto es un estrangulamiento a cámara lenta de su conexión con el mundo compartido. Se pasa de ser codirector del hogar a ser un fantasma digital, incapaz de acceder a las películas que ve, la música que escucha o las fotos de sus hijos. Esta es la prueba fría y contundente de que lo que sientes forma parte de un fenómeno documentado y generalizado. Se trata de la versión moderna de la táctica de tierra quemada aplicada por las esposas, y se despliega con una eficiencia escalofriante y premeditada que impresionaría a cualquier estratega militar. El paralelismo histórico es evidente. Pensemos en la práctica de la damnatio memoriae en la antigua Roma. El Senado romano podía condenar oficialmente la memoria de un emperador fallecido considerado tirano o enemigo del Estado. Tras la condena, se derribaban sus estatuas, se borraba su nombre de las inscripciones y se eliminaba oficialmente su reinado de los registros públicos. Emperadores como Geta, hermano de Caracalla, sufrieron este destino. Después de que Caracalla mandara asesinar a Geta, emprendió una campaña para erradicar la imagen de su hermano de todos los bustos, pinturas y monumentos públicos de todo el imperio.
Hay un famoso cuadro de la época que muestra un retrato familiar y el rostro de Geta ha sido literalmente raspado, dejando un fantasmal espacio en blanco en el lienzo. Esto no es historia antigua. Es el modelo a seguir. El borrador digital es la damnatio memoriae del siglo XXI, pero no lo lleva a cabo el Estado, sino el cónyuge, y a menudo comienza mientras el hombre aún está vivo, sigue viviendo en la misma casa y sigue compartiendo la cama. La conmoción proviene de comprender que estás viviendo con una persona que, en su propia mente, es el Senado, el juez y el verdugo de vuestra historia compartida. Este proceso está diseñado para inducir un estado de indefensión aprendida, un concepto psicológico promovido por Martin Seligman. En sus infames experimentos, se colocaba a los perros un arnés y se les sometía a descargas eléctricas aleatorias e ineludibles. Más tarde, cuando se les colocaba en una nueva situación en la que podían escapar fácilmente de las descargas saltando una pequeña barrera, no lo hacían. Simplemente se tumbaban y gemían, aceptando el dolor. Habían aprendido que sus acciones eran inútiles. El borrador digital funciona de la misma manera. Las eliminaciones aleatorias y negables, la foto que falta, la cuenta bloqueada, el mensaje desaparecido, son impactos inevitables. Son pequeños, confusos, y te dan una excusa plausible que te hace sentir tonto por cuestionarlo. Después de un tiempo, dejas de luchar contra ello. Dejas de preguntar dónde están las fotos. Dejas de intentar iniciar sesión en las cuentas. Aceptas tu papel cada vez más reducido en la narrativa digital de tu propia familia. Aprendes a sentirte impotente. Este es el punto más bajo, el momento de máxima vulnerabilidad. Pero comprender este mecanismo es el primer paso para romper su hechizo. La curiosidad que debemos fomentar es forense, dejar de preguntarnos, ¿está sucediendo esto? Y empezar a preguntarnos, ¿cómo se está haciendo esto? ¿Y cómo protejo mi propia ciudadela digital? El viaje emocional a través de esta primera parte es un descenso. Comenzamos con la alegría de una vida conectada y documentada. Luego nos encontramos con la sutil conmoción de las primeras eliminaciones, un sentimiento con el que muchos hombres que lo ven se identificarán profundamente. Lo respaldamos con la fría y dura evidencia de la investigación psicológica y los datos sociológicos, que validan su inquietud, y lo enmarcamos todo en el contexto aterrador, pero inspirador, de los patrones históricos de aniquilación. No es culpa tuya, pero es tu problema. Has sido blanco de una silenciosa damnatio memoriae digital. Pero toda estrategia tiene una contraestrategia. Todo asedio puede resistirse. Pero la eliminación de tu pasado es solo la primera fase. Ahora nos adentraremos en el corazón del borrador, el destripamiento financiero sistemático. Revelaremos cómo utiliza las propias herramientas de la banca moderna, las cuentas conjuntas, los pagos automáticos, los algoritmos de crédito, no solo para quedarse con tu dinero, sino para destruir tu identidad financiera y tu capacidad de recuperarte. Descifraremos el ataque en 3 fases contra tu existencia económica y te mostraré el antiguo principio financiero espartano que puede hacerte inmune a él. El borrador digital de tus recuerdos es una crueldad profunda. Pero el borrador financiero es un golpe mortal. No te lo puedes perder. Si borrar tu pasado digital es un asedio psicológico, desmantelar tu presente financiero es como asaltar las puertas. Aquí es donde la crueldad abstracta de las fotos borradas se convierte en el terror concreto de una cuenta bancaria vacía. Pasamos ahora de los archivos de la memoria a los libros de contabilidad del poder. De la suave guerra psicológica al duro y brutal cálculo de la aniquilación económica. El marido moderno suele cometer un error fatal. Considera las finanzas conjuntas como un símbolo de confianza y unidad. No las ve como lo que realmente son a los ojos de una esposa que se prepara para el divorcio, el arma perfectamente legal que se le ha entregado para asegurar su destrucción. No se trata de quedarse con la mitad, eso viene después, en los tribunales. Se trata de una campaña preventiva de tierra quemada diseñada para dejarte financieramente indefenso antes incluso de que te des cuenta de que estás en guerra. Consideremos el caso de David, un exitoso agente inmobiliario comercial. Durante 15 años, él y su esposa Lisa tuvieron un sistema. Sus cuantiosos ingresos iban a parar a su cuenta corriente conjunta, desde la que se pagaban todas las facturas del hogar. Lisa, que se encargaba de las finanzas diarias, tenía una cuenta de ahorros personal separada, más pequeña, un fondo para imprevistos, al que él llamaba con buen humor, dinero para zapatos.
Lo que él no sabía era que, durante los últimos 3 años, Lisa había estado ejecutando sistemáticamente una estrategia financiera tan fría y calculada que habría avergonzado a un especulador corporativo. Comenzó con pequeñas acciones imposibles de rastrear. Aumentó gradualmente la transferencia mensual automática de la cuenta conjunta a su cuenta personal, disfrazándola como un aumento en los gastos de comestibles y servicios públicos. Utilizaba la tarjeta de crédito conjunta para todos los gastos del hogar, mientras que su propio sueldo se desviaba automáticamente a su cuenta privada, acumulándose con la silenciosa paciencia de un glaciar. La alegría que David sentía por su éxito profesional, por su capacidad para proporcionar una vida lujosa a su familia, fue el combustible que alimentó su propia inmolación financiera. La sorpresa llegó un martes. Recibió una llamada de su banco comercial. Un pago importante de impuestos había sido rechazado. Desconcertado, entró en la cuenta conjunta. El saldo, que debería haber superado los $80,000, mostraba $41,17. El dinero simplemente había desaparecido. Cuando se enfrentó a Lisa, su rostro era una máscara de tranquila rebeldía. «Me he estado protegiendo», dijo. «Llevas años ausente emocionalmente. Una mujer necesita seguridad». En ese momento, David no era solo un marido traicionado. Era un hombre de negocios que acababa de descubrir que su socio más confiable había vaciado las arcas de la empresa y lo había dejado con la deuda. ¿Cuántos de ustedes tienen esa sensación molesta, esa sensación de que están trabajando más duro y, sin embargo, parecen tener menos? ¿Que su esposa es vaga sobre los detalles del presupuesto? Esa sensación no es incompetencia financiera. Es el sistema de alerta temprana de un golpe mortal. Este desmantelamiento sistemático sigue un patrón predecible de 3 fases, una estrategia perfeccionada en las silenciosas trincheras digitales del divorcio moderno. La primera fase es la confusión financiera. Aquí es donde ella crea una niebla de guerra. Deja de hablar de dinero. Las preguntas sobre ahorros, inversiones o compras importantes son respondidas con evasivas, irritación o lágrimas. ¿Por qué de repente me interrogas? ¿No confías en mí? Esta manipulación emocional es un escudo contra la transparencia financiera. Puede que empiece a ocultar o a destruir discretamente documentos financieros. Es posible que notes nuevos extractos de tarjetas de crédito sin abrir con su nombre. El objetivo aquí aún no es robar, sino cegarte. Eres el director general al que se le va privando poco a poco de los informes financieros de la empresa, adormecido por una falsa sensación de seguridad mientras se planea la adquisición hostil en la habitación de al lado. La curiosidad que debemos cultivar aquí es forense. Es el paso de la feliz ignorancia a la conciencia estratégica. De ser un proveedor a ser el guardián de tu propio reino. La segunda fase es la reubicación de activos. Se trata del movimiento activo y secreto de capital. Es el fondo para comprar zapatos de Lisa que se convierte en un fondo para la guerra. Los métodos son diabólicamente sencillos. Puede presionar para que se realice un gran gasto conjunto que sirva como transferencia encubierta, insistiendo en una nueva renovación de la cocina, cuyo coste se infla con el contratista devolviendo una parte a una cuenta privada que ella controla. Puede agotar las líneas de crédito conjuntas con adelantos en efectivo, depositando los fondos en su propia cuenta y dejándote a ti responsable de la deuda. O, en una jugada brillante propia de la era digital, podría recurrir a las criptomonedas. Puede canalizar el dinero a una cartera de Bitcoin, una caja fuerte digital de custodia propia que es totalmente anónima, una vez establecida, completamente fuera del alcance de cualquier proceso de descubrimiento de un tribunal de divorcios. La frase semilla de la cartera, una cadena de 12 palabras aleatorias, es su llave para acceder a esta fortuna oculta. Se puede memorizar, escribir en un trozo de papel o almacenar en un pequeño dispositivo de hardware cifrado más pequeño que una uña. Es el equivalente moderno a enterrar lingotes de oro en el bosque sin mapa y sin testigos. La conmoción al descubrir esta fase suele ser total, porque cuando lo ves, los activos ya han desaparecido. Se han esfumado en el laberíntico y desregulado mundo de la moneda digital, dejando tras de sí solo el fantasma de una transacción y una montaña de deuda compartida. La tercera fase es la destrucción del crédito. Este es el acto final y vengativo del borrador financiero. Con los activos asegurados a su nombre, el enfoque cambia a sabotear tu capacidad de recuperación.
ella deliberadamente dejará de pagar las tarjetas de crédito o los préstamos conjuntos, arruinando tu puntuación crediticia. Un solo pago atrasado de 30 días puede reducir una puntuación crediticia impecable en más de 100 puntos. Ella podría acumular saldos enormes en estas tarjetas, sabiendo que tú serás igualmente responsable. El objetivo es garantizar que, cuando finalmente te echen del hogar conyugal, no solo te quedes sin dinero, sino que también tengas un historial crediticio tóxico. No podrás conseguir un apartamento, un préstamo para comprar un coche ni una línea de crédito para volver a poner en marcha tu negocio. Te convertirás en un paria económico, un hombre despojado de su identidad financiera y de su potencial futuro. No se trata de la ira momentánea de una relación que se desmorona. Se trata de una estrategia fría y a largo plazo. Un estudio realizado en 2019 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental reveló que, tras un divorcio, los ingresos medios de los hombres se redujeron en un 23%, mientras que los de las mujeres experimentaron un ligero aumento. Esta estadística, por fría y burocrática que sea, cuenta una historia de transferencia sistemática, no de reparto justo y equitativo. Es la prueba basada en datos del golpe mortal. Para comprender el profundo impacto psicológico de esto, debemos fijarnos en el trabajo del psicólogo Abraham Maslow y su jerarquía de necesidades. Maslow teorizó que la motivación humana se basa en una pirámide de necesidades. En la base se encuentran nuestras necesidades fisiológicas: comida, agua, refugio. Justo encima está la seguridad, protección, recursos, salud. El borrador digital en su forma financiera es un ataque misilístico dirigido contra los cimientos mismos del bienestar psicológico de un hombre. No solo le quita su dinero, sino que destruye su sentido de seguridad y protección en el mundo. El hombre que alguna vez sintió la alegría de ser un proveedor competente, un constructor, de repente se ve sumido en un estado de terror primitivo. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a empezar de nuevo sin nada? Este estado de precariedad financiera desencadena una cascada de hormonas del estrés, que paralizan la función cognitiva e inducen un estado de parálisis precisamente cuando más se necesita un pensamiento estratégico claro. Ella no solo está arruinando la economía, sino que está destrozando al hombre, reduciéndolo de un estado de autorrealización a una lucha por la supervivencia básica. Sin embargo, la inspiración radica en comprender que esta jerarquía puede reconstruirse, pero solo si primero se reconoce el ataque a sus cimientos. El paralelo histórico de esta destrucción financiera no se encuentra en los salones de Roma, sino en el brutal pragmatismo de las invasiones vikingas. Cuando un barco vikingo llegaba a un pueblo costero, su estrategia no era solo saquear y marcharse. Su objetivo era el stronghold, la incursión costera sistemática y repetida diseñada no para un solo saqueo, sino para empobrecer permanentemente una región e incapacitarla para resistir futuras dominaciones. No solo se llevaban el oro y la plata, sino también las semillas, el ganado, las herramientas y a las personas sanas como esclavas. Destruían los medios de producción. Volvían una y otra vez, asegurándose de que la aldea nunca pudiera recuperar su equilibrio económico, haciéndola permanentemente dependiente y sumisa. El borrador financiero moderno es un stronghold digital. No se trata de un robo puntual. Se trata de una campaña sostenida para quedarse con tu capital, destruir tu crédito, tus medios de producción futuros y dejarte tan arruinado económicamente que no puedas montar una defensa legal o personal significativa. Te quedas como un deudor y un suplicante, dispuesto a aceptar cualquier condición en el acuerdo de divorcio solo para detener la hemorragia. Pero existe una antigua contraestrategia, una filosofía de resiliencia personal que puede hacer que un hombre sea prácticamente inmune a este tipo de ataque. La encontramos en los austeros salones de la antigua Esparta. Mientras los atenienses construían una sociedad basada en el comercio y la filosofía, los espartanos construían una sociedad de guerreros. Y una de las claves de su legendaria resiliencia era su extraña y ampliamente incomprendida moneda, las barras de hierro. La ley espartana exigía que el dinero no se fabricara con oro o plata, sino con pesadas y poco prácticas barras de hierro que se habían vuelto deliberadamente inútiles al sumergirlas en vinagre. Para transportar una sola moneda se necesitaba un carro tirado por bueyes. El propósito de esto era profundo. Hacía imposible el acaparamiento de riqueza. Dificultaba el comercio exterior. Esto obligó a los espartanos a obtener su riqueza no de bienes externos que podían ser robados,
sino de lo único que realmente importaba, sus propios cuerpos disciplinados, su dominio de las armas y su lealtad inquebrantable a la falange. Su riqueza era interna y comunitaria, no externa y financiera. La aplicación moderna del principio espartano no consiste, por supuesto, en abandonar el dinero. Se trata de cambiar fundamentalmente tu relación con él. Tu verdadera riqueza no son los dígitos de una cuenta bancaria conjunta que pueden quedar a cero con un solo clic. Tu verdadera riqueza son tus habilidades, tus conocimientos, tu salud física, tu red de hermanos de confianza y tu inteligencia financiera. Es la fortaleza que construyes dentro de ti mismo y que nadie puede asaltar. La inspiración para todos los hombres que escuchan es comenzar hoy mismo el proceso de convertirse en su propia moneda de hierro. Construir una vida en la que su sentido de la seguridad y la autoestima se desvincule de una cuenta conjunta, que puede ser saqueada y, en su lugar, se invierta en activos que son únicos y permanentes, su mente, su cuerpo y su infraestructura financiera soberana. Este es el camino para salir de la oscuridad. La alegría inicial de la prosperidad compartida se ve destrozada por la conmoción de la traición y la escalofriante veracidad de estas historias. Pero esa conmoción puede ser el catalizador de una transformación profunda e inspiradora. La curiosidad por saber cómo ha sucedido esto debe evolucionar hacia una búsqueda decidida de la inalcanzable soberanía personal. El golpe financiero mortal está diseñado para dejarte por muerto. Pero al reconocer los patrones, comprender el contexto histórico y adoptar la mentalidad espartana, no solo puedes sobrevivir al golpe mortal, sino que puedes salir de las ruinas más fuerte, más sabio y completamente invencible. Este es el fin del borrador y el comienzo de tu reconstrucción.